Muy buenas, la Fórmula 1 viaja al circuito de Paul Ricard para el Gran Premio de Francia y como siempre, pues aquí en el canal vamos a hacer un buen repaso a todas las cosas importantes de este circuito, ¿no? Para que tengáis una previa perfecta, hoy hablando de los datos, viendo también un poco temas de telemetría y demás. Mañana revisaremos el pilotaje, cómo se traza cada curva, zonas clave, sectores, zonas de race, todo esto, y pasado mañana hablaremos sobre los reglajes, cómo hacer un setup bueno para un coche aquí, que es un circuito muy equilibrado y entonces es clave absolutamente encontrar el reglaje perfecto para que consigamos ese equilibrio, no penalicemos mucho en una zona si saquemos demasiada ventaja en otras porque no suele salir rentable. Así que por supuesto os recomiendo que os suscribáis al canal para no perderos esos otros dos vídeos y por supuesto que os suscribáis además a Level Up Academy, que es mi academia de cursos online de automovilismo, que tenéis una tarifa plana, además la primera clase es gratis, podéis verla sin ningún problema y luego pues si os interesa, veis cómo es el formato de la academia, os gusta cómo explico las cosas y todo eso, pues ya podéis apuntar y ver todo el contenido, porque además esta semana hemos empezado un curso de mecánica en Fórmula 1, entonces lo que vamos a hacer es que en cada una de las clases analizamos un sistema de coche, pues el de los frenos, el de las suspensiones, la unidad de potencia, todo esto, entonces de cada clase vais a ir entendiendo uno de los sistemas de un Fórmula 1 a nivel mecánico y que así pues sepáis al final cómo funciona, ¿no? Un coche de Fórmula 1. De todas formas, hay un curso de aerodinámica en Fórmula 1, hay un curso de unidades de potencia en Fórmula 1, o todo el cambio del reglamento técnico que tuvimos en este año 2022, o sea que contenido de Fórmula 1 y motorsport en general hay muchísimo, tanto reglajes, telemetría, estrategia de carrera, pilotaje, así que tanto si os gusta la Fórmula 1 como el motorsport en general, a nivel aficionado para dedicaros a ello, echar un vistazo porque esa tarifa plana de curso os va a venir como anilla al dedo, especialmente ahora en verano, ¿no? Para aprovechar estos meses de vacaciones. Pero bueno, pasando ya al contenido del vídeo propiamente, pues como veis tenemos 53 vueltas en este circuito de Paul Ricard, hablando un poco de la longitud del trazado. ¿Qué significa esto? Que estamos por debajo de la media, que es esta línea vertical discontinua que veis en un color como granate, por lo tanto es un circuito bastante largo, poco más de 5,8 kilómetros, lo que lo convierte en uno de los circuitos más largos que tenemos en el calendario. Está solamente por detrás de Bélgica, que es el circuito de Spa, el de Arabia Saudí, Azerbaiyán y Gran Bretaña, que esos circuitos ya los hemos visto, excepto el de Bélgica, o sea que os podéis imaginar la longitud que va a tener, que es un dato importante porque va a afectar directamente al tema de las estrategias de carrera. No es lo único que afecta, por supuesto, pero estar casi 6 kilómetros de circuito con una estrategia digamos que a pie cambiado porque vas una vuelta tarde al cambiar neumático y todo esto te puede afectar bastante, aunque bueno, ya veremos que no es un circuito demasiado crítico con los neumáticos. De todas formas, en estos 5,8 kilómetros de circuito tenemos 500 desde la primera, bueno, desde la línea de meta hasta la primera frenada. Esto no es exactamente, que lo digo siempre, la distancia entre la primera, bueno, entre la pole position, el primer cajón, hasta la primera curva, sino que es desde que pasamos por la línea de meta hasta que tocamos el pedal de freno. Por eso esta distancia siempre es más reducida. Pero lo interesante aquí es compararlo con los demás circuitos. Y si lo comparamos con los demás circuitos, es verdad que está un poco por encima de la media, que es la línea otra vez vertical discontinua, esta vez en turquesa, pero está más o menos en la mitad si los ordenamos todos de mayor a menor. Por lo tanto, es una distancia que es bastante generosa, digámoslo así, pero tampoco es crítica. Es decir, si sales mal, pues bueno, probablemente pierdas alguna posición, pero no te va a pasar 3, 4, 5 coches, eso es una barbaridad. En otros circuitos, como por ejemplo el de México, pues sí que tienes más probabilidades de perder tantas posiciones. Como siempre os enseño este panel con la velocidad, las marchas, revoluciones por minuto, acelerador en verde, freno en rojo y giro de volante en azul. Lo que llama la atención, como digo, al menos a nivel del trazado, ¿no? Que es lo que hemos empezado viendo, es la distancia hasta la primera frenada, que si os fijáis es bastante importante. Llegamos en torno a unos 500 metros, luego tenemos una serie de enlazadas de izquierda a derecha, que ya las veremos mañana, pero es interesante ver toda esta distancia que hay hasta la primera frenada, porque la recta de meta lógicamente empieza aquí, que sería el último vértice, el vértice de la última curva, y estamos más tiempo en la nueva vuelta que en la vuelta anterior, es decir, la recta de meta está más bien atrasada en la recta de meta y por eso tenemos tantos metros hasta esta primera frenada. Y luego es importante coger una buena posición en esta serie de curvas para luego hacer el siguiente tramo de recta, que es un poquito más corto, pero con mayor velocidad, empezarlo con la mayor velocidad posible y así intentar ganar alguna posición por aquí también. Como digo siempre, si aquí vas a perder una posición, pero gracias a esto aquí vas a recuperar 2, pues te va a salir rentable. Un circuito muy largo, pero solamente tenemos 15 curvas, que es una cantidad bastante baja, por debajo de la media, y sabiendo que además es un circuito tan largo, pues llama mucho la atención, ¿no? Además de estas 15 curvas, tenemos en total 9 hacia la derecha y solamente 6 hacia la izquierda, es decir, un circuito bastante desequilibrado en ese sentido. Si tenemos muy pocas curvas, que son 15, y mucha longitud del circuito, pues se nos queda uno de los circuitos con menor densidad de curvas y atendemos solamente a cuántas curvas tenemos por kilómetro de circuito, que apenas superamos los
2,5 y esto lo sitúa entre uno de los circuitos con menos curvas por kilómetro de circuito, solamente por delante del Red Bull Ring, que es el de Austria, y el de Italia, que en este caso sería el de Monza. Así que para que entendáis las poquitas curvas que tenemos en este circuito para lo largo que es, ¿no? Porque es un circuito realmente muy largo. Y si entramos un poquito más en detalle en el tema de las curvas, si os fijáis, curvas lentas solamente tenemos hacia la derecha, hacia la izquierda no tenemos ninguna, hacia la derecha 2. En cuanto a la velocidad media, mucho mejor equilibrada porque tenemos 5 a cada lado. Esto, pues a nivel de desgaste desequilibrado de los neumáticos está muy bien porque las curvas de velocidad media suelen desgastar bastante. Pero luego tenemos también las de velocidad rápida, que aquí sí tenemos 2 hacia la derecha, una solamente hacia la izquierda. Y las que son hacia la derecha desgasta bastante más, porque ya no es solo si es de velocidad rápida, media o lenta, sino cómo de rápida es esa velocidad, ¿no? Velocidad alta puede ser a 230 o a 280 km por hora. Entonces eso va a afectar mucho y por lo tanto el lado izquierdo del coche se va a desgastar bastante más que el derecho, sobre todo por estas curvas de velocidad alta y de velocidad media. Para entender las curvas de su naturaleza tenemos que mirar aquí la velocidad, por supuesto, para saber si son rápidas o lentas o medias, y al giro volante, por supuesto, porque aquí no podemos saber si hay una curva o no. Por ejemplo, aquí si os fijáis tenemos una curva que es hacia abajo, por lo tanto es una curva izquierda en nuestro caso, que bueno, sería la salida de estas series enlazadas, tampoco es una curva muy importante, pero aquí, por ejemplo, vamos a una velocidad bastante importante. Si es una curva a la izquierda a mucha velocidad, el lado derecho es el que se va a desgastar. Pero aquí, por ejemplo, que hay un ligero giro de volante, pero muy largo, se hace una velocidad altísima, como podéis ver aquí. Y esto desgasta terriblemente, en este caso el lado izquierdo, porque esta curva es a derecha. Luego aquí también tenemos más curvas a derecha, entonces todo este tramo va a sobrecalentar muchísimo el lado izquierdo del coche. Aunque ya esto sea velocidad media, digamos, no velocidad alta, pero también lo va desgastando mucho porque esto sobrecalienta y luego se mantiene esa temperatura tan alta con una serie de curvas de velocidad media. Entonces este tipo de curvas va a sobrecalentar mucho el lado izquierdo y por eso quizá en este último tercio del circuito, en el último sector, se desgaste sobre todo ese lado izquierdo del coche. Pero ya digo, en el resto del circuito pues más o menos es equilibrado porque si os fijáis tenemos curva a un lado de otro, un poquito más destacable las curvas a derecha como veis por aquí, pero en cualquier caso por aquí, por esta primera mitad del circuito incluso debería ser más equilibrado, incluso los primeros 2/3 del circuito, los 2 primeros sectores y luego en el último sobre todo ese desgaste en el lado izquierdo del coche. Ya hemos visto que no hay muchas curvas y tampoco hay curvas de meter demasiado giro de volante. Si os fijáis, el giro máximo de volante, que es ese punto en el que más se tiene que girar el volante, lógicamente, porque es la curva más cerrada del circuito, pues está más o menos por la zona media de ordenar todos los circuitos de arriba abajo, ¿no? Es decir, cogemos el punto de mayor giro de volante de cada circuito, los ordenamos y ya veis que Francia pues se queda ahí en un término medio. En cuanto al giro absoluto medio, que es una media de cuántos grados estamos girando el volante, también prácticamente calcado en la mitad de esta tabla ordenada con 26 grados de media. Y en cuanto al porcentaje de vuelta que vamos con el volante recto, también está bastante centrado un poquito abajo, es decir, es un porcentaje tirando abajo, pero en cualquier caso está ahí en la mitad, o sea que no es de ningún extremo. Y esto nos da una pista de realmente lo equilibrado que está este circuito en cuanto a zona de recta y zona de curva, que parece que tiene muy poca zona de curva, pero si fijáis el porcentaje de vuelta en el que vamos con el volante totalmente recto, no es muy alto realmente. ¿Qué significa esto? Pues que no tenemos realmente tanto tramo de recta. Tenemos esa recta astral que es tan larga y ahí sí aumenta muchísimo la media, pero en el resto del circuito prácticamente siempre estamos girando de un lado de otro. Por eso no tenemos un porcentaje alto del volante recto. Fijaos en este giro de volante. Aquí, lógicamente, en esta recta eterna, pues sí que se van muchísimos metros con el volante recto. Pero claro, es que es un circuito muy largo y en todo este tramo, que también es importante, fijaos que esto prácticamente es igual de largo que esto, pues estamos girando el volante constantemente de un lado de otro. Aquí pequeño porcentaje que va casi recto porque se tiene que girar un poco para abrirse de cara a las siguientes curvas. Aquí pues la serie enlazada, la recta de meta es la otra recta importante que lógicamente empezaría aquí y terminaría por aquí, pero luego el resto del circuito fijaos en el poquito porcentaje que se puede ir recto. Aquí tenemos, después de esa famosa chicane en la recta larga, tenemos pequeño tramo recta, tenemos que volver a girar, justo cuando enderezamos tenemos que volver a girar y aquí nunca llegamos a enderezar por completo el volante porque tenemos curvas muy largas a un lado hacia otro y cuando hay un pequeño tramo de recta en el circuito lo que tienes que hacer es girar el volante para abrirte de cara a la siguiente. Por eso no tenemos un porcentaje muy alto, aunque tengamos este tramo de recta, está muy importante y la de meta. Curiosamente, de las 15 curvas para 9 hay que frenar, que es un porcentaje muy alto si hacemos el ratio. Entonces, ¿esto significa que vamos a sufrir muchísimo con los frenos? Pues realmente no, porque frenadas fuertes podemos considerar una, que es esa de la recta astral, esta tan famosa, que es el de la curva número 8. Entonces ahí sí que hay una frenada muy fuerte, pero a partir de ahí las frenadas no son demasiado fuertes. Sí que hay muchas, porque hemos visto que hay 9, pero no son demasiado fuertes. Ahora la vemos con los datos. No se va mucho porcentaje de vuelta frenando, curiosamente, porque aparte de que tenemos un circuito que con el volante recto estamos más o menos en la media, no tenemos muchas curvas,
Hay muchas de ellas que se pueden hacer a fondo, simplemente levantando el pedal del acelerador, entonces eso hace que realmente frenando como tal no vayamos mucho porcentaje, incluso mucha curva que es pegar un golpe de freno y meter el coche. Entonces, si tienes muchas curvas para las que hay que hacer una frenada muy larga, entonces ahí sí que te va a subir mucho el porcentaje. Pero como no es el caso, pues muchas frenadas que tengamos son tan flojas que el porcentaje de vuelta frenando pues es bastante bajo. En cuanto a temperaturas, pues la máxima bastante bajita, si veis el resto de circuitos y lo comparamos un poco, lo contextualizamos, la media igual, también bastante baja, y la mínima también bastante baja. Es decir, no nos van a preocupar unas temperaturas excesivamente frías, que también puede ser un problema, pero ni mucho menos nos deberían preocupar temperaturas demasiado altas. De esto hablaremos más cuando hablemos del tema de los reglajes, pero bueno, simplemente que contextualicéis que aquí los frenos realmente no sufren demasiado, no es el problema principal de los pilotos tampoco, así que bueno, una preocupación menos. Fijaos ahora en este gráfico rojo que es el del pedal del freno. Aquí se frena bastante fuerte, no llega a ser una frenada fuerte como si lo es esta que tenemos aquí, que es la de la recta famosa y la serie de, una especie de chicane larga, ¿no? Una serie de enlazadas izquierda-derecha. Entonces esta sí que es muy fuerte, pero el resto fijaos que son pequeños toques de frenos porque se va perdiendo velocidad muy poquito a poco. No se hace una frenada fuerte de golpe como es en este caso. En la primera frenada sí que es medianamente importante, la siguiente también, que será la de la curva 3, pero no llegan a ser tan fuertes como esta. Porque para la curva 1 no hay que reducir tanto la velocidad y a la curva 3 no llegamos con mucha velocidad. Entonces eso hace que esta sea la frenada sin duda más importante, que de hecho lo podemos ver sobre todo con el tema de la temperatura de los frenos, que si os fijáis, pues sí que sube bastante la primera frenada, luego pequeños tramos de recta se refrigeran, otra vez sube con la tercera y lo mantenemos aquí arriba durante varios metros porque tenemos las siguientes frenadas de la curva 4, de la 5, y como tenemos esa serie de curvas bastante cerradas que cada vez se van cerrando más, hay que jugar un poquito con el freno y la temperatura se mantiene alta. Esto sí puede ser un problema, pero a partir de ahí, si os fijáis, pues se refrigera bastante bien, se vuelve a sobrecalentar con la frenada más fuerte de todo el circuito y luego se vuelve a bajar. Y en el último tramo, que vimos que se desgastaba mucho, probablemente pues ese lado izquierdo del coche, por las curvas de alta velocidad hacia la derecha, pues realmente el freno no sufre mucho, porque como son de velocidad media y velocidad alta, no hay que frenar mucho, son pequeños toques y bueno, aquí sí que se sobrecalienta un poco, pero si os fijáis, este punto está lejos de los que veíamos aquí entre las curvas 3 y 5 aproximadamente. Y ya para terminar hablaremos del acelerador, de las velocidades, y si os fijáis el porcentaje de vuelta en el que vamos en octava marcha, es decir, un porcentaje de vuelta en el que ya vamos a muchísima velocidad porque ya hemos engranado la octava marcha, es bastante alto. ¿Qué significa esto? Que hay mucho porcentaje de circuito en el que se va muy rápido. Es sobre todo por la famosa recta astral que ya hemos hablado mucho, también un poquito la recta de meta. En el último sector hay muchas curvas que son de mucha velocidad, entonces eso incluso se puede hacer en la última marcha porque esto Fórmula 1 tiene una carga aerodinámica que es brutal, ¿no? Habrá que ver exactamente cómo es con esto Fórmula 1 de 2022, pero se espera que haya mucho tramo del circuito en el que se vaya con esa última marcha. Estos datos, siempre lo digo, siempre lo quiero recalcar, que están con los mismos reglajes, mismas condiciones en todos los circuitos. Entonces nos sirve para comparar un circuito con otro, no para saber el dato exacto, pero bueno, orientativamente yo creo que está muy bien y puede ser útil, ¿no? En cuanto al porcentaje de vuelta acelerando a fondo, podemos pensar, pues será altísimo, porque si se pisaba muy poquito el freno, teníamos muy poquitas curvas, tenemos esa recta de meta importante y luego la de atrás que es todavía más larga, pues muchísimo porcentaje acelerando a fondo. Pues bueno, relativamente sí, porque un 71% de la vuelta acelerando a fondo es un porcentaje bastante importante, pero al ser Fórmula 1 y compararlo con el resto de circuitos, si os fijáis, está incluso en la mitad inferior. Es de los circuitos en los que menos se pisa el acelerador a fondo. Y esto viene por el primer y tercer sector, diría, sobre todo, porque son tramos en los que tienes que ir jugando mucho con el pedal del acelerador. Entonces sí que estás acelerando, pero no a fondo, porque tienes que ir jugando con esa curva de alta velocidad o incluso de baja velocidad, pero porque tu coche ya tiene una velocidad bastante reducida por la curva que tenías detrás. Entonces todo eso hace que se tenga que jugar mucho con el acelerador y no llegar a pisar a fondo la mayoría de veces. En otros circuitos, como por ejemplo el de Austria, que lo veis arriba del todo en esta tabla, que es el Red Bull Ring, en el anterior, pues sí que era muy alto porque en cuanto pisabas el gas normalmente se pisaba a fondo. Aquí no, aquí hay que jugar muchísimo más, entonces hay que tener el pedal del acelerador mucho más tiempo en rangos intermedios, no al 100 ni al 0. Luego la velocidad media pues es media, valga la redundancia, es decir, si las ordenamos todas pues estaría en la mitad, por lo tanto no es un circuito, aunque lo pueda parecer, de mucha velocidad, porque sí que tenemos esos picos de alta velocidad, pero también tenemos zonas de muy baja velocidad. Entonces equilibrio en la velocidad media pues sería un valor más o menos normal. Luego la velocidad mínima tampoco es de las más bajas, es decir, no hay un punto en el que tengas que meter muchísimo giro de volante perdiendo mucha velocidad, como también vimos antes con lo del tema del giro de volante, y pues eso lo convierte en un circuito bastante equilibrado, si hablamos en términos generales. Un circuito, ¿quieres rectas? Las tienes.
¿Quieres tramos de curva rápida? La tienes. ¿Quieres curvas lentas? También las tienes. Entonces es un circuito que de pruebas es espectacular porque además tienes escapatorias por todas partes para probar los coches, hacer los reglajes, todo esto es un circuito fantástico. Luego a nivel de espectáculo para la Fórmula 1 y estético pues ya sería otro tema, pero por eso mucha gente se pregunta que por qué Paul Ricard está en el calendario y todo esto, y realmente es un circuito que se fabricó como circuito de pruebas, que luego por supuesto siempre ha abierto a otras oportunidades como la Fórmula 1, y para eso es un circuito espectacular. En mi opinión, pues le faltan muchas cosas, le faltan cambios de rasante, le falta zonas de césped, le falta zona de grava, pero bueno, entiendo cuál es la función inicial del circuito y por qué está ahí. No es de mis circuitos favoritos, eso está claro, pero por lo menos entender cuál es la razón de ser, ¿no?, de este circuito. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Sé que no es el circuito favorito de nadie probablemente, pero la Fórmula 1 viaja allí y es importante entenderlo, ¿no?, para luego saber por qué uno va más rápido, por qué otro va más lento. Y nada, no olvidéis suscribiros, como ya os dije al principio, que mañana hablaremos de cada parte del circuito, cómo se trazan las curvas, y pasado mañana hablaremos de los reglajes, que es fundamental. Así que nada, como siempre, pues agradezco que os hayáis quedado hasta el final del vídeo, agradecimiento especial por supuesto a los que ya están en Level Up Academy, y nos vemos mañana.